Bueno, amén. Esta semana he tocado mucho de segunda carta a Timoteo, y vamos a tocarlo ahí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 9. Vamos a hacer un repaso de los estudios que estamos tocando. Lo vamos a variar un poquito para que puedan entender, para que puedan también aplicar a sus vidas en un ejemplo práctico. Sabemos que hay parte doctrinal, pero también hay parte de práctica para nosotros, para poder aplicar a nuestra vida esta enseñanza que nos deja la palabra. Y la palabra, como es luz, nos va dando entendimiento de cómo estamos delante del Señor. Si está bien nuestra vida espiritual, si está mal. Y vemos que acá dice, vamos a tocarlo, segunda de Timoteo 4:9. Espero que puedan comprender la palabra, que puedan entender. Vamos a tratar de ser un poquito lento. A veces me olvido de la gente que está del otro lado de Brasil, que está escuchando, y tengo que hablar un poquito más despacito para que me puedan entender, para que puedan aprovechar esta palabra que se está dando. Amén. Dice así la palabra del Señor. Ahí del otro lado está mi hermana, estoy viendo a la nuera de Flora, a mi hermana Eliani, ahí escuchando en Joazaba. Que Dios le bendiga, hermana. Amén. Dice así en segunda de Timoteo 4:9, dice así la palabra: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Bueno, vamos a tocar este párrafo y después vamos a continuar. Y vemos que acá dice la palabra: procura pronto venir a verme. Entonces, toda esta semana estuvimos tocando este mensaje y repasar sobre esta palabra: procura pronto venir a verme. Así lo dice el apóstol Pablo. Y yo entendía que en ese momento, vemos, que estaba en la cárcel, estaba prisionero, ya faltaba muy poco tiempo para la partida de Pablo. Se calcula que Pablo murió alrededor de 2 años después de escribir esta carta. Escribió primera de Timoteo y con diferencia de 3 meses escribió la segunda epístola, y acá dice: procura pronto venir a verme. Entonces ahí yo entendía que está reclamando la presencia Pablo de sus compañeros. Por distintos motivos, algunos no estaban. En este caso no estaban los otros colaboradores porque estaban trabajando en la obra. Y había personas, como en este caso Demas, que había desamparado la obra, amando las cosas de este mundo. Entonces yo sacaba de este cuadro, de esta enseñanza, sacaba que muchas veces, hermano, estamos fuera de la presencia del Señor y amamos las cosas de este mundo. Eso es lo que nos arranca, y ahí es cuando esta palabra toma fuerza, cuando dice: procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Y esto es lo que me da vuelta en la cabeza, ¿no? Porque cuántas veces, hermano, estamos fuera de la presencia, por más que venimos, congregamos, no estamos escuchando la palabra del Señor. No vamos a la presencia del Señor. Y en este caso Pablo estaba encarcelado, y yo lo ponía como figura del Señor, que reclama tu presencia, que el Señor te llama a su presencia. También lo ponía en el cuadro de los que van tomando la cruz, que necesitan ayuda en momentos difíciles, pero vemos que acá hay mucha ausencia, hay mucho desamparo, y el Señor reclama la presencia de sus hijos en la obra, reclama la presencia de sus hijos en la ayuda, reclama la presencia de sus hijos en la palabra, en la oración, y dice: procura pronto venir a verme, procura pronto venir a verme. Y vemos que muchas veces nos alejamos de la presencia del Señor. Y tomando este contexto, que él estaba en la cárcel, ¿cuántas veces huimos de la presencia del Señor?
No queremos ser compañeros de aflicciones. No queremos entrar en la lucha, en la prueba. Porque eso significa la cárcel, significa cruz, significa problemas, significa conflicto con el enemigo. Y acá dice la palabra, procura pronto venir a verme. Escapamos de la lucha, somos enemigos de la cruz, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque no queremos tomar la cruz, no queremos pedir perdón, entonces no queremos entrar a la presencia. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que combatir ¿contra quién? Contra el enemigo. Y entonces dice, procura venir a verme pronto, porque Demas me ha desamparado, amando las cosas de este mundo. ¿Cuántas veces, hermano, desamparamos la obra, desamparamos la presencia del Señor? No tenemos comunión. ¿Por qué? Porque nuestra mente, hermano, está amando al mundo. Como dice la palabra por Timoteo, dice, a nadie tengo, dice, del mismo ánimo como a este, porque todos aman lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y así está nuestra vida muchas veces, hermano, amando las cosas de este mundo, las vanidades, hermano, lo material. Y cuando digo vanidades, es lo que no edifica, porque las vanidades son las que no edifican tu vida. Una vanidad. Entonces toma la mente, hermano, y no te deja nada productivo en tu vida. Y eso es lo que roba la presencia del Señor. Después uno se siente con dolor de cabeza, vacío de la palabra, opresionado, cargado. Y como predicaba la otra vez, es verdad que el enemigo combate muchas veces. Es verdad que cuando vamos hacer cosas, tareas cotidianas, que tenemos obligaciones en el mundo, es verdad que te lucha Satanás, es verdad que muchas veces nos arranca de la presencia del Señor, pero también dice la palabra que tenemos que considerar la ley o la palabra de Dios cuando nos levantamos por el camino y al acostar. Entonces todo el tiempo que tiene que estar en nuestra mente la palabra. Y cuando vamos a la presencia del Señor, cuando salimos a hacer trámite, cuando salimos a trabajar, ¿qué tiene que estar primeramente? La palabra. Entonces, tengo que arrancar el día ¿con qué? Con la palabra, con un versículo, con un mensaje que ya va ya trabajando todo el tiempo en mi mente, que vaya ocupando mi mente. Entonces, en el viaje, por ejemplo, ya que están de modas los celulares, entonces, no cuesta nada, hermano, ponerse el auricular y en esas 2 horas que uno viaja hacia Capital, entonces escuchar una prédica. Así que no tenemos excusa, hermano, para que esa palabra esté fortaleciendo nuestra vida, para que esté tomando nuestra mente y para que esté dando vuelta a nuestra mente, para ampliarse el conocimiento, para darnos revelación, para que trabaje esa palabra, para que nos quebrante, para que pidamos perdón. Y dice así también la palabra en 2 de Timoteo 1:4. 2 de Timoteo 1:4. Dice así la palabra: deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Vemos, deseando verte. Este es el deseo de Pablo, hermano, con Timoteo. Pero yo me preguntaba en esta pregunta, o en este versículo, ¿realmente deseamos ver al hermano, o deseamos ver la presencia del Señor, o deseamos estar con la presencia del Señor? Vemos que acá reclama el Señor, pero ¿hay ese deseo nosotros realmente de que haya palabra, de escuchar la palabra, de venir a congregar, de venir a la oración, de aprender la palabra, de meditar, de crecer, de adquirir ministerios? ¿Hay ese deseo? Y esa es la pregunta que nos hace el Señor a través de este versículo: deseando verte. Deseando verte. El Señor te quiere ver, pero vos querés ver al Señor. Tu deseo está, tus pensamientos están, hermano, al servicio o en la comunión del Señor. Dice así la palabra en Cantares 2:3. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 3. Cantares 2:3. Dice así la palabra. Cantares 2:3. Como el manzano entre los árboles silvestres,
Así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Vemos acá la palabra, dice bajo la sombra. Esa frase es la que quería destacar. Bajo la sombra del deseado me senté. Ahora, entendamos en esta frase, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Hay un deseo realmente de estar en la comunión del Señor? Dice, bajo la sombra de mi deseado, de su amado. ¿Realmente lo deseamos al Señor? ¿Realmente amamos al Señor? ¿Realmente queremos escuchar su voz, su palabra? ¿Realmente queremos estar en su presencia? ¿Realmente queremos estar en comunión? Dice, me senté. Y ese sentarse habla de compartir el tiempo con el Señor. ¿Realmente está eso en nuestra alma, hermano? Realmente meditando nuestra condición, es así, hay un deseo, hay un disfrute en la presencia del Señor, o queremos que termine la palabra rápidamente, o no queremos escudriñar la palabra, o no queremos estar en comunión en la oración, pidiendo perdón, confesando, hermano, lo que somos, lo que toma nuestra mente. Muchas veces lo tomamos como tortura congregarnos, tomamos como tortura escuchar la palabra del Señor, tomamos como tortura la oración, hermano, cuando debería ser de liberación, cuando debería ser de bendición, cuando en esa palabra te tendría que dar revelación y conocimiento de tu para que se manifieste a través del arrepentimiento la comunión con el Señor, la presencia del Señor tome y que nos dé descanso. Vemos que diferente, hermano, es el pensamiento del Señor. Y esto también me llevaba al Salmos 73, 25. Salmos 73, 25. Salmos 73, 25, dice así la palabra: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Y dónde está nuestro deseo? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Realmente deseamos estar en la presencia del Señor? Nuestra mente se desespera, hermano, por la palabra, por la oración, por mantener la comunión, por hacer la voluntad del Señor, por el servicio del Señor. Hay una desesperación, hay una ansiedad, hay una inquietud, hermano, hay un deseo, hay un anhelo. Y entonces ahí es cuando meditamos en nuestra condición y muchas veces nos vemos que estamos falto de arrepentimiento, falto de limpieza, falto de pedir perdón, hermano, porque no hay, hermano, estos conocimientos, no hay esta meditación, no hay ese sondear, escudriñar la palabra para que nos muestre nuestro estado espiritual, para que muestre nuestros pecados, hermanos, dónde están nuestros pensamientos, dónde están nuestros deseos. Dice así la palabra en 2 de Timoteo 4:21. 2 de Timoteo 4:21. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 21, dice así la palabra: procura venir antes del invierno. Esta frase, vamos a leerlo hasta ahí. Procura venir antes del invierno. Bueno, ¿por qué le decía Pablo a Timoteo, procura venir antes del invierno? Vemos que en el invierno, al menos en esa región, hace mucho frío. Entonces, el tiempo es complicado, el tiempo es de mucho frío, cae nieve y prácticamente no había embarcación que llegue al otro lado, por ejemplo, de Roma. Porque acá él estaba encarcelado en Roma. Y vemos que le dice, procura venir antes del invierno. ¿Por qué? Porque no se podía viajar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque hacía mucho frío, porque caía la nieve, porque no había embarcaciones que naveguen. Y prácticamente estaba parado todo ese invierno y no se podía viajar. Pero yo lo tomaba en un sentido espiritual cuando dice así:
procura venir antes del invierno. Y el invierno está hablando acá de la falta de oportunidades, la falta de poder o el impedimento para ir a la presencia del Señor. Es figura de la incredulidad, pero es figura que te cierra las puertas el Señor. Dice que cuando Él abre puerta, nadie la cierra, pero cuando también Él cierra la puerta, nadie la abre. Entonces, las faltas de oportunidades que podemos tener, en un momento, hermano, puede pasar eso. Y entonces le dice, procura venir antes del invierno. Entonces, así también nos dice a nosotros, antes de que se acaben las oportunidades, antes de que te cierren las puertas, antes de que te tome el pecado, antes que no pueda venir nunca más. Nunca más. Y tal vez tenga que tratar con tu vida. Me comentaba un joven en esta semana, hablando con él, apareció después, pero a ver de cuántos años. Él estaba acá y creo que vivió hasta el 2014. 2014. Y dice que cuando se fue, ya le había dicho mi mamá, mirá, no hagas así, no tentéis al Señor, porque no vas a poder venir más. No vas a poder venir más. Sí, voy a venir y voy a venir. Y yo me acuerdo que estaba en ese balcón y estaba muy inquieto y movía la cabeza para todos lados sin saber qué hacer, pero desesperado. Y al otro día se fue. Y de esa vez nunca más pudo pisar el lugar para escuchar la palabra, para estar acá. Y siempre hubo una inquietud en él de querer venir, pero se llegaba hasta una cuadra y una vez dice que llegó hasta el frente mismo de acá de la iglesia, pero no podían entrar. Y así entendía yo, hermano, que muchas veces, por más buenas intenciones que haya en nuestra mente o en nuestro corazón, en nuestros deseos, cuando el Señor te corta, te corta. Cuando el Señor impide que vengas, va a haber un impedimento. Y me contaba más. Quería venir y le ponía una inquietud de venir a verla a mi mamá antes que muera mi mamá, antes de su partida. Y había una inquietud que ya le estaba avisando algo. Él no sabía que iba a partir, lógicamente, pero no pudo venir tampoco. Después, en el velorio de mi mamá también quiso venir. Tampoco pudo porque se sentía culpable, se sentía que había traicionado a la obra, que había traicionado a la sierva, que había traicionado y desamparado la obra y al Señor. Y vos fíjate cómo trabaja en la mente de Satanás. Tal vez nadie le iba a decir nada, ¿no? Lógico que se iba a apuntar que Satanás le robó esa bendición, esa oportunidad, pero cómo de una u otra manera actúa el enemigo para impedir la venida. Bueno, esta semana vino 2 veces a escuchar la palabra. Tal vez, si el Señor le permite, venga a congregar, tiene el deseo al menos, pero yo digo, muchas veces jugamos con los tiempos y el Señor te dice, procura venir a verme. Y jugamos con los tiempos, con las oportunidades, pero antes que sea el invierno espiritual en tu vida, es mejor arrepentirse. Es mejor estar en la presencia del Señor. Y esto también me lleva a Cantares 5. Cantares 5 dice así la palabra. Cantares 5. Dice así la palabra: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no respondió. Me hallaron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon y me hirieron. Vemos acá la palabra, hasta ahí voy a leer, pero dice, abrí yo, después que el amado le había dicho en el versículo 2,
ábreme, amada mía, perfecta mía, paloma mía. Y así muchas veces el Señor llama, pero nosotros no abrimos por distintos motivos, distintas excusas, distintos pecados, distintos razonamientos. Y dice que no le abrió y se fue el amado. Y después se levantó la amada y dice, abrí yo a mi amado, dice en el 5:6. Pero mi amado ya se había ido, ya había pasado, ya se había ido. Y dice acá la palabra, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no respondió. Y así también, hermanos, muchas veces el Señor se cansa de llamar, se cansa de golpear nuestro corazón, nuestros pensamientos, llamándonos al arrepentimiento, pidiendo que nos despojemos del pecado, que tengamos arrepentimiento, que le pidamos perdón, que le presentemos todo lo que nos aparta de la presencia. Todo lo que nos mantiene separados, porque el Señor quiere estar en comunión con nosotros, quiere estar juntos a nosotros, quiere tener comunión con nosotros, quiere estar en amores con nosotros, quiere tener ese vínculo con nosotros, quiere tener esa charla con nosotros, porque el Señor nos ama. Y una persona que ama quiere estar con la persona amada. Pero muchas veces nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida está lejos de la presencia. Está con otros amores, con amores prohibidos, pensamientos prohibidos, pensamientos que nos arrancan de la presencia de nuestro amado. Y dice así la palabra, lo busqué y no lo hallé. Y esto es lo mismo, hermano, que veía en el pasaje anterior. En el pasaje anterior dice, el invierno puede llegar y el invierno te puede arrancar de la presencia del Señor. Porque el invierno representa dureza, representa incredulidad, representa falta de interés. Entonces, ahí está el tema, el motivo, que el Señor nos llama, procura venir a verme pronto, porque te estás enfriando, porque se van a cerrar las puertas, porque ya no vas a poder escuchar la palabra, porque ya no vas a poder venir, o si venís no vas a poder ser quebrantado, ya no te va a hablar la voz del Señor. Entonces eso es lo peligroso, hermano, cuando ya no sentimos la presencia del Señor. Y en esto tenemos que reconocer, pedir perdón. Si hay quebrantamiento, si hay comunión, si la palabra me toca, si hay interés, si hay deseo, si hay oración, si hay comunión con Dios, si hay ese vínculo con Dios. Dice así la palabra también, me hallaron los guardias, dice en el 5:7, y me golpearon. Y ese justamente es el tormento de la separación. El tormento de la separación. ¿Por qué? Porque viene después el dolor. Me golpearon y me hirieron. Vemos cómo después vienen los resultados, hermano. La destrucción muchas veces de hogar, las enfermedades, pero sobre todo el tormento. Esto es lo que tomo. El tormento en la mente, la falta de comunión. Esos son los golpes que nos da Satanás. El tormento, la falta de descanso, la falta de paz. Y eso es lo más importante que podemos tener, hermano. Por ejemplo, me contaba este joven del cual estaba hablando. Es una persona sin vicios. Es una persona que trabaja bien. Es una persona que se compra todo lo que quiere. Pero no puede reemplazar la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque se siente atormentado. Contó su testimonio y decía, vi como mi hermana enferma de cáncer se sanó, pero ni ese milagro me pudo cambiar. No podía sentir la felicidad. No puede sentir ni por más que vea un milagro sobre su propia hermana. Justo que estábamos tocando de las vanidades y del amor a lo material, entonces me decía, me tocó esa palabra que dijiste porque es verdad. Primero compré un televisor de 32 pulgadas, después de 43, después de 50 y ahora estaba por comprar uno de 100. ¿Para qué? O sea,
¿Cuál es el beneficio? Entonces, intenta llenar su vacío. Decía, no puedo llenar mi vacío. Entonces, me sentía solo en un momento y fui y compré el perro más lindo que había. No le llena tampoco, porque está falto de la presencia del Señor. Y entonces así podemos comprar y obtener todas las cosas, pero cuando no está la presencia del Señor, justamente es cuando viene el tormento. Viene el tormento. Creo que hay uno de los teléfonos, fíjate, no sé si está conectado o no. Amén. ¿Están todos conectados? Sí. Amén. Dice así la palabra también en Esther 1:11. Vamos a Esther 1:11. Esther 1:11 y 12. Esther 1:11 y 12. Dice así la palabra. Esta es la historia del rey Asuero con Esther. Y dice así la palabra, que el rey Asuero, escuchen en el 1:11, mandó a que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey, con la corona, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Y dice, mas Vasti no quiso comparecer, no quiso venir a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Se enojó. Vemos acá la palabra, mandó a la reina Vasti. Y vemos que después hubo un enojo porque no quiso venir. Pero el Señor así también, hermano. Nos llama y muchas veces no queremos ir a la presencia. No queremos pedir perdón, no queremos orar, no queremos tener comunión con el Señor, no queremos escuchar su palabra, su voz. Y dice así la palabra 1:19. Se había enojado mucho el rey y pidió dirección a sus consejeros. Y dice acá en el 1:19, los consejeros le aconsejan así: si parece bien al rey, salga un decreto real. Salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Y dice, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Vemos acá la palabra, cómo salió el decreto, y que haga, hermano, a otra reina, que sea mejor que ella, que sea mejor que Vasti. Entonces acá viene lo peligroso, hermano, porque muchas veces coqueteamos con el tiempo, jugamos con el tiempo y pensamos que nunca va a llegar la destrucción, que nunca va a haber reemplazante, que nunca se van a cerrar nuestras puertas, que siempre el Señor va a tener misericordia. Pero vemos acá la palabra, que ya el rey está buscando una reemplazante. Vemos que haga reina a otra que sea mejor que ella. Y dice en el 2:16 de Esther, 2:16, esta historia, dice 2:16 y 17. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a la casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebek, en el año 7º de su reinado. Fue pues llevada al rey Asuero. Y dice en el 17, y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él. Y dice al final del versículo, y la hizo reina en lugar de Vasti. Vemos, la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces, de esta historia, hermano, tenemos que aprender que muchas veces nos llama el Señor. Amada mía, paloma mía, te habla con amor, con paciencia, con misericordia, pero depende de nosotros, del pedir perdón, del quebrantamiento, del corazón arrepentido, para que reconozcamos nuestro estado, que no acudimos a la presencia del Señor, que jugamos con los tiempos porque sabemos que nos ama.
Entendamos esto. Cuando hay dos personas que están noviando, hay un dicho que dice: el amor es un juego de dos y el que se enamora pierde. ¿Por qué? Porque la persona enamorada siempre es más influenciable. Entonces, la persona que maneja es la que menos está enamorada, ¿o no es así? Cuando sabes que está enamorado, entonces ya jugada, lo tengo seguro, lo manejo como quiero, lo manejo a mi antojo. Y muchas veces es así con la presencia del Señor. Sabemos que nos ama el Señor y jugamos con los tiempos, jugamos con la misericordia del Señor, jugamos con los amores del Señor, porque sabemos que es lleno de misericordia y lleno de amor y lleno de paciencia. Y como dice, que al final, ¿a quién la hizo reina? A Esther, en lugar de Vasti. Y puede ser, hermano, que nosotros, o alguno de nosotros, o alguno de ustedes, sea Vasti. Pero que no te saque el reinado otra candidata, otra persona, otro amor, otro instrumento. Puede ser también que por jugar con la misericordia del Señor venga Esther, venga otra persona, lo ponga en tu lugar. Y esto es lo peligroso, hermano, de no ir a la presencia del Señor. Por eso dice Pablo: procura venir antes del invierno. Procura venir pronto. ¿Por qué? Pronto, cuando te está diciendo pronto, tenés que meditar que el tiempo se va acortando, que el tiempo se va apagando, que el tiempo se va terminando. Entonces, antes de que sea invierno espiritual, mejor venir a la presencia, mejor arrepentirse, porque muchas veces jugamos, hermano, en la misericordia del Señor. Vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos, pero no solamente en la presencia corporal, sino en nuestro pensamiento. Actuamos así con la misericordia del Señor, pero el tiempo se termina, el tiempo se acaba. Y como dice acá también, en 4:11 de 2 de Timoteo, está la otra parte, la contraparte. Y la contraparte dice: solo Lucas está conmigo. Solo Lucas. Y Lucas, su nombre, significa el que lleva la luz, o portador de luz, o la misma luz, la luz. Entendemos esto. En lo espiritual significa la presencia del Señor. Y en lo espiritual también significa los compañeros de aflicciones. Los que van tomando la cruz, los que participan juntamente con Pablo de los padecimientos por causa del camino, por causa del nombre del Señor. Solo Lucas está conmigo. Y esto me lleva a Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Colosenses 4:10 dice así la palabra. Colosenses capítulo 4, verso 10. Dice así la palabra: Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibiste instrucciones, si va a vosotros, recibidle bien. Y la primera parte, la que quería destacar: Aristarco, mi compañero de prisión. Vemos cómo lo nombra Aristarco, mi compañero de prisión. Y vemos que el compañero de prisión es el que va a estar en los momentos difíciles. Pero no solamente enseña esto, sino que enseña, hermano, que hay personas que van tomando la cruz y que nosotros tenemos que seguir el mismo camino, seguir las huellas del rebaño, tomar la cruz, pedir perdón, escuchar la palabra, reconocer nuestro pecado, estar en comunión con Dios, orar, escudriñar las Escrituras. Entonces, ahí vamos a ser compañeros de aflicción. ¿Por qué? Porque el diablo ahí nos va a luchar. Y van a haber prisiones, van a haber cárceles, van a haber momentos difíciles. Pero ese es el camino trazado para el creyente. Esa es la condición de tomar la cruz y entrar en la prisión. Muchas veces no nos gusta, ¿no?
como dice la palabra, que Pablo le pidió al Señor 3 veces que le quite el aguijón. 3 veces le pidió que le quite el aguijón. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la cárcel se perfecciona mi poder. Ahora, ¿fue un impedimento para Pablo la cárcel? No, porque él siguió predicando. No fue un impedimento. Él siguió escribiendo las cartas. Él siguió teniendo revelación. Él siguió dando instrucciones. Él siguió teniendo revelaciones. Entonces, la lucha no es un impedimento en sí, sino la incredulidad. La incredulidad que yo pueda tener. El abandono de la presencia del Señor. El Señor me va a hablar en medio de esa lucha. Ahora, dice la palabra del Señor, ¿dónde opera su poder? Opera en el sufrir. Opera en el sufrir. Y si no hay sufrimiento, no hay cárcel, no hay aflicciones, no puede haber consolación. Y eso lo tenemos que entender como regla. No, pero siempre un camino sufrido, un camino a ver, que estamos mal todo el tiempo. Eso nos preguntamos, no es así, porque cuando nosotros sentimos la presencia del Señor, por más que hayan cárceles, por más que se presenten los impedimentos, nosotros lo que vamos a hacer es tomar la cruz para que opere el poder del Señor. Por eso es una leve tribulación momentánea. Es un momento la persecución, la prueba, pero después lo que se va a manifestar es la gloria de Dios. Y cuando entendemos así, hermano, es cuando nos vamos a gozar en las luchas, en las pruebas. ¿No decía acaso mi mamá siempre lo decía? Cuando yo le aconsejaba una cosa, ¿no? La veía sufrir, lógicamente, pero le aconsejaba según mi punto de vista carnal. ¿Y qué me decía? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Mi cuerpo está sufriendo, pero mi alma se goza. Y eso lo entiende una persona que va pasando. Y vemos por eso el consejo de Pablo. Procura venir a verme. No le tengas miedo a las cárceles. Este es el camino de Cristo. Este es el camino del Señor. Tenemos que padecer, pero conforme padecemos también vamos a ver la gloria del Señor. Se va a manifestar su poder. Y dice así la palabra. Otra vez lo repito y lo leo. Dice: Aristarco, mi compañero de prisión. Mi compañero de prisión. Y acá dice Aristarco. Así también, ojalá que pueda nombrar a cada uno. Javier, mi compañero de prisión. Karina, mi compañero de prisión. Vique, mi compañero de prisión. Y así nombrando a cada uno, por decir, por dar nombres. Identifiquémonos si realmente el Señor dice que sos el compañero de prisión, el compañero de aflicción. Si tu nombre está en ese cuadro, si tu nombre está presente en la prisión, si sos compañero de aflicción o por el contrario, estás huyendo de la prueba, de la lucha, no querés padecer por causa del Señor. Procura venir a verme pronto. Es urgente, hermano, tener comunión con el Señor, porque esos caminos de prisión, esos caminos de cruz son los que nos llevan a la victoria. Eso es lo que mata el pecado, los deseos del mundo, y eso es lo que nos hace predicar, donde por más que hayan cárceles no son impedimento para que corra el Evangelio. Por eso dice Pablo, siempre dice, prisionero del Señor, prisionero por la causa del Señor, pero no dice prisionero del diablo, prisionero de los romanos, sino que dice prisionero del Señor. Y dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. ¿Y qué dice tu pensamiento? No quiero sufrir. ¿Dónde opera el poder de Dios? Dijimos, ¿no es en el sufrir? Vos no querés sufrir y no vas a tener poder de Dios manifestado. No se va a glorificar el poder de Dios. Entonces, es necesario padecer, pero no tengan miedo, porque la lucha es para victoria. No es para derrota. El Señor siempre te envía a la batalla, pero no para ser derrotado, sino para obtener la victoria.
Y eso es lo que nos cuesta entender. Parece que la lucha es de derrota. ¿Por qué? Porque estás sufriendo, porque hay malestar. Querés abandonar el camino. Ya no querés venir. No querés saber nada del camino del Señor, de la cruz. Es sufrimiento, el dolor. No, 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 no. Es para victoria. Y ahí se manifiesta. Después, el gozo, la paz, la alegría. ¿Cómo dice la palabra en Romanos 8? Dice, derribado, mas no destruido. No destruido. Derribado. Puede pasar un momento que te caes, pero no te va a destruir. Perseguidos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no desamparados. ¿Te desampara acaso? Es verdad, los conflictos los tenés. Te lucha Satanás, pero no te deja la presencia del Señor. Vemos que Pablo estaba en la cárcel, pero estaba Lucas con él. Estaba Lucas. O hay un instrumento, o está la presencia del Señor, pero nunca desamparado, hermano. Y dice así la palabra, en seguimos ahí, en el 2.3, ¿no? Y dice acá la palabra, en el 2.5, dice así, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Legítimamente, ¿cuál es la legitimidad? Es justamente el perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque con pecado vamos a ser eliminados. Eso es trampa. Nosotros nos tenemos que humillar para no hacer trampa en esta carrera, en esta batalla, en esta pelea. Entonces, corremos según la regla, y la regla es tomar la cruz, es pedir perdón, es confesar el pecado. Eso dice la palabra en 1 Corintios 9:27, que corramos según la regla, y la regla establecida es limpieza para perdón de pecados. La limpieza, el despojarse. Por eso dice también la expresión en Hebreos 12:1, despojaos de todo peso y del pecado, y corred, dice, para que podáis correr con paciencia la carrera. Despojaos del peso de pecado. El pecado te elimina, el pecado te atrasa, el pecado te roba el premio. Y dice así también 2.6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Esta es la condición, debe trabajar primero. El labrador debe trabajar primero. Muchas veces queremos recompensas, hermano, sin trabajar, sin pedir perdón, sin confesar el pecado. Y cuando dice, debe trabajar primero, te está diciendo, ¿el trabajo es fácil o es duro? La labranza es dura, la vida de campo es dura, tenés que labrar. Al menos yo lo veo así, siempre lo vi así en la casa de mis tíos. Cuando trabajaban en el campo, ellos labraban con bueyes, no tenían el arado, no tenían el tractor. Entonces usaban los bueyes y abrían los surcos, y después tiraban la semilla y tenían que limpiar siempre la tierra. Siempre mantenida. Y era duro el trabajo. O es duro. Y sigue siendo duro la vida de campo, la labranza. Pero sí también en este camino. Muchas veces lo que nos gusta, no nos gusta, es trabajar el pecado. Limpiar la tierra. La palabra lo dice en Jeremías 4:3. ¿Cómo dice? Labrad campo y no sembréis entre espinos. Labrad campo y no sembréis entre espinos. No sembréis entre el pecado. Entonces te dice, no van a salir los frutos así nomás. Ojalá pudiéramos tirar la semilla y después salen solas. Miramos para otro lado y no es pesado nada. Pero no, dice, vas a tener que trabajar, vas a tener que mantener la tierra del corazón para que se vean esos frutos espirituales. Y eso es lo que muchos no quieren hacer. Trabajar en la palabra o por la palabra, meditar en la palabra, escuchar la palabra, lo que te dice, lo que te aconseja para que te arrepientas, y también después la oración. A veces escuchamos la palabra, pero nos falta oración. A veces queremos orar, pero la palabra es aburrida. Es mejor escuchar alabanza. Es mejor escuchar, está todo bien, victoria, pero no querés entrar en la brega, no querés entrar en la pelea. Y eso no existe, no hay premio
sin pelea. No hay recompensa, hermanos, sin participar en la batalla. Dice así la palabra en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1:8, dice así la palabra. 2 de Timoteo 1:8. Dice así la palabra: por tanto, no te avergüences. 2 de Timoteo 1:8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Participa de las aflicciones. Participa de las aflicciones. Pero dice primero, no te avergüences de dar testimonio de mí preso suyo. Cuando está mal el pastor, la pastora, o lo vemos en la lucha, en las pruebas, o vemos el ministerio, es un ministerio con mucho conflicto, que Satanás presenta oposición, no querés dar testimonio. ¿Por qué? Porque vos querés ver todo victoria. Querés ver un grupo de gente que están todos bien, que están todos bendecidos, que ninguno es pobre, que están todos sanitos, que está todo bien en su vida, toda armonía, todo paz. Pero esto va contrario a la palabra, porque en apariencia vos lo podés ver así. En apariencia están en sus mejores autos, están con sus mejores vacaciones, con sus mejores ganancias en dinero. Su familia aparentemente se ama. Eso en apariencia lo vemos. Pero tenemos que ver el estado espiritual. Si está según la palabra, si entiende la palabra, si va adquiriendo un ministerio, si tiene entendimiento de lo espiritual, si su vida no se basa en la vanidad. Entonces es muy diferente la vista del Señor que la vista mía. ¿Cómo yo puedo juzgar y decir, voy a una iglesia aparentemente próspera, rica y que, que no falta nada, en apariencia esplendorosa? Pero ¿cómo están sus almas? Eso es lo que yo tengo que ver y lo que tengo que meditar. ¿Realmente hay comunión con el Señor? ¿Esa gente está capacitada para orar? ¿Esa gente entiende la voluntad del Señor? ¿Esa gente entiende que se tiene que despojar del pecado? ¿Esa gente entiende que tiene que tener esa lectura cada día, el pan nuestro de cada día, la oración, la comunión? Que tiene que tener ministerios, que tiene que avanzar espiritualmente, que tiene que predicar la palabra del Señor. ¿Entiende realmente? Entonces dice acá la palabra, participa de las aflicciones por el Evangelio. Tal vez muchos me juzgarán, mirarán mi condición. ¿Tengo defecto? Soy como la zarza en el desierto. Y ahí vino Moisés y dijo, iré y veré una gran visión. ¿Por qué? ¿Por qué la salsa no se consumía? Y en eso tenemos que entender. Los hombres son falibles, los hombres tienen pecados, tienen defectos, pero a través de mirar que lo está usando el Señor, no podés negar tampoco el poder del Señor. ¿Qué decían del Señor? Cuando lo veían en apariencia, ¿cómo dice Isaías 53? Sin atractivo le veremos, para que tengamos deseo o para que le deseemos. ¿Cuál es el atractivo del Señor? Entonces, sin atractivo le veremos, dice la palabra. Pero por otro lado, cuando escuchaban su palabra, ¿qué decían? Jamás hombre ha hablado así. Y ahí está la sabiduría de Dios. Ahí está la sabiduría de Dios. Muchos me pueden juzgar. Bueno, ¿tiene pecado usted? Sí, tengo pecados. Por momentos me inquieto, me pongo nervioso. Muchas veces ando con enfermedades, con dolencias, como estos días. Y muchas veces también, si alguno ve, me dice, tal vez en lo económico ustedes saben que yo no tengo. Como decía en la prédica mi mamá, estaba preocupada y decía, bueno, pero le decía, creo que a Lemuel, si tu mamá por ahí no se interesa y no paga los impuestos, esto puede quedar con deuda y en manos de cualquiera. Y encima yo me preocupo porque si tu mamá no se interesa, decía así, ¿no? Y el otro encima que no tiene, el otro era yo. Ya me estaba juzgando por lo que era.
Bueno, y tal vez ustedes digan, pero ¿cómo el pastor no puede estar bendecido? Bueno, son las luchas y los conflictos. Son las cárceles que tengo que padecer, que tengo que entrar en la brega contra Satanás para que Él me bendiga. Para que Él me bendiga. Entonces, me verán a veces con las quejas, con las enfermedades, pero me usa el Señor. Soy la zarza, y al mirar la zarza tenés que entender mejor que nunca que si el poder del Señor actúa y que el Señor me está dando palabra, es porque el Señor solamente lo hace. Porque un hombre con pecado jamás puede hablar de la palabra del Señor. Pero cuando el Señor lo usa, ahí tenés que entender que está justamente el poder del Señor operando. Dice en 2 Corintios 1:6, 7, 2 de Corintios 1, 6 y 7. Dice así: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. Esto le dice Pablo a los Corintios. La cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que ven en mí, que nosotros padecemos, le dice Pablo a los Corintios. Entonces le está queriendo hacer entender: tenés que ser compañero de aflicción. Tenés que ir a ver a Pablo. Tenés que estar en comunión con Pablo o con el Señor. Tenés que ser compañeros de prisiones. Porque esa es la voluntad del Señor. Para que se manifieste su poder. Porque eso te va a llevar a entender que el poder del Señor, a pesar de los impedimentos, a pesar de las cárceles, no va a detener nunca la palabra del Señor. Dice: preso del Señor, mas su palabra no está presa. No puede impedir, hermano, la lucha, la prueba. Cuando uno se entrega, de ahí va a sacar mensajes, de ahí va a sacar experiencia. Si vos no tenés experiencia, ¿cómo vas a consolar a otro? Si no vos nos pasás el dolor, ¿cómo vas a consolar a otro? ¿Y cómo vas a comprender? ¿Y cómo le vas a dar la salida si en tu vida nunca hizo nada? Entonces, el creyente tiene que padecer. El creyente va a tener cárceles, pero tiene que ser compañero de aflicción para que la misma revelación de Pablo la pueda entender. Entonces, uno acompaña, tiene comunión con el Señor y justamente ahí te va a revelar. En las cárceles, en las pruebas, se va a manifestar el poder de Dios. Eso nos lleva también a Silas y a Pablo, cuando estaban encerrados en la cárcel. ¿Qué dice que cantaban? Himnos de loor, a medianoche, y tembló la cárcel, y dice que fueron abiertas. ¿Y qué hubo? Hubo la conversión del carcelero, con toda su familia. Entonces, permite. A ver, si Pablo no hubiera ido a la cárcel con Silas, ¿se hubiera salvado el carcelero? ¿Hubiera habido esa manifestación de poder en la cárcel, que se abrieron todas las puertas? O sea, mostrando una simbología, que fueron todos, cuando escucharon que Pablo y Silas sentían la presencia del Señor, se abrieron las cárceles. Otras personas son liberadas, las que escuchan y se manifiesta el poder del Señor, y después la conversión del carcelero. Y por eso permite, hermano, para que podamos hablar, para que podamos manifestar que faltan esas cárceles en nuestra vida. Esas cárceles de las cuales huís todo el tiempo, que no querés enfrentar, que no querés batallar, que no querés pelear. Y por eso no vas a ser consolado, no vas a poder tener entendimiento de lo que es el poder del Señor, porque opera en el sufrir. Y dice así la palabra en el 1:7: y nuestra esperanza de vosotros, respecto de vosotros, es firme, pues sabemos que así como soy compañero en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Como soy compañero en
las aflicciones, también lo soy en la consolación. O sea, el que participa de la aflicción también va a ser consolado. Nadie, hermano, que escapa de la cárcel, que no quiere esa aflicción, va a ser consolado. No va a operar el poder de Dios. Entonces va a ser un alma, hermano, que está apartada del poder del Señor, está apartada de la presencia. Y eso tenemos que entender, hermano. Es una regla en este camino, la cruz. El pedir perdón, el confesar, el participar de los padecimientos, el ser compañero de aflicciones y de prisiones. Por eso tenemos que seguir la huella del rebaño. Y el que está tomando la cruz y nos está diciendo, procura venir a verme, vení a acompañarme. O el Señor mismo te llama a esa cárcel espiritual, ¿para qué? Para que se manifieste el poder de Dios. Solo así, hermanos, vamos a poder experimentar. O si no, no va a haber consolación. Opera en el sufrir, y eso es una regla básica para el creyente. Es una regla básica para el creyente. La cruz, el pedir perdón, entrar en la batalla con Satanás. Le confesamos nuestra desesperación y también obtenemos la victoria, que sería la consolación. Amén. Que el Señor bendiga.